De la charla de hoy es hablar un poco de investigación en salud, seguir un poco con lo que yo venía, con lo que les hablé el primer día de presentación, darles un poco de contexto de la investigación en pediatría, la investigación en salud pública, la investigación en general en medicina y en las áreas que nos competen, para ir viendo de alguna manera cómo ustedes pueden en un futuro próximo insertarse y tratar de ver el contexto en el cual uno se puede mover con respecto a esto. Me paran, me preguntan, la idea, esta charla la armé de una manera muy personal, así que no hay, es un poco, hay mucha experiencia acá adentro y que me gustaría que, bueno, que me pregunten todo lo que tengan ganas y si yo no puedo responder, el resto por ahí del equipo lo podrá hacer y si no, bueno, quedará para otra oportunidad. A ver. Bueno, la idea es plantear un poco la clase desde tratar de ver tres preguntas importantes en términos de investigación en salud. Una es por qué y para qué investigamos. La otra es cómo se define qué es importante investigar en salud. Esta pregunta es la que de alguna manera nos interpela a todos los que hacemos ciencia o intentamos hacer ciencia, porque digamos, la cuestión más exigente detrás de todo lo que nosotros hacemos. Es un poco de no solo qué tema es importante investigar, sino para qué investigar eso y qué impacto después puede tener esa investigación que uno haga en la vida de las personas. Y lo último es cómo hacemos para investigar en salud, con qué recursos y qué pasa cuando no tenemos recursos suficientes para hacer investigación. Y esto, cuando hablamos de recursos, fundamentalmente hablamos de recursos económicos, de recursos humanos y de recursos técnicos. Una cuestión que es re importante en términos de lo que es salud pública, y es cuál es el objetivo constitucional de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? El objetivo constitucional es que todos los pueblos tengan el acceso al más alto nivel de salud posible. Y si bien eso suena algo súper interesante, la verdad que a la hora de ver qué es lo que pasa en el contexto de todos los días, eso es algo muy difícil de concretar. Y es muy difícil de concretar porque los recursos con los cuales nosotros contamos son sumamente limitados. Como tenemos recursos limitados, tenemos mucha demanda de un montón de cosas y no tenemos la capacidad de ofrecer servicios de salud de alto nivel a toda la población, porque aparte eso es ineficiente. Entonces, ese concepto constitucional de la Organización Mundial de la Salud es un concepto, digamos, bastante utópico y cuando uno se encuentra en la vida real tiene que adecuarse a tratar de ser lo más, y esto es algo que está re bueno porque yo generalmente pienso la investigación como, bueno, mecanismo, epidemiología, pero hay algo que empezó a surgir en mi cabeza en los últimos tiempos y que es re importante en términos de salud, que es costo-efectividad, ¿no? O sea, que las intervenciones sean costo-efectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo sea lo suficientemente adecuado para que la intervención, lo suficientemente barato para que la intervención sea lo suficientemente buena para prevenir, para curar, lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso es un poco uno de los motus más importantes de hoy en día en términos de investigación en salud. ¿Para qué investigamos? Y cuando decimos para qué investigamos, yo acá tiré un listado de temas que son, por decirlo, tópicos calientes en términos de investigación en salud. Esto que hablábamos inicialmente de que los costos de los medicamentos y de los métodos diagnósticos no siempre son baratos, justamente la mayoría y más lo que es nueva tecnología, los costos son altos, los anticuerpos monoclonales, todo lo que son terapias de biológicos son altamente costosos, entonces no es una medicación que pueda estar al acceso a toda la población, sino que uno tiene que tratar de tener objetivos blancos muy específicos. Lo mismo pasa con los métodos diagnósticos, no le podemos hacer resonancia nuclear magnética a todos los pacientes que a nosotros se nos ocurra, sino que tiene que ser un recurso limitado, entonces hay que ver
a qué población vamos a hacer cada cosa y con qué objetivo. Otro tema que es súper importante y que, bueno, hace poco tuvimos una charla con un experto acá en la fundación y que, bueno, también hicimos, creo que algunos chicos de la residencia participaron, que fue re interesante, es la resistencia antimicrobiana. Y este es otro tema que es súper importante hoy en día por muchos motivos, principalmente porque se está viendo un montón de patógenos bacterianos que tienen resistencia a los antibióticos de uso común. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que las farmacéuticas no están produciendo antibióticos porque no son rentables. Entonces, son mucho más rentables los biológicos que los antibióticos. Entonces, esto también es algo que hace el contexto de la situación problemática en línea general en salud pública o en lo que hacemos asistencia. Otro problema, el aumento de la incidencia de enfermedades crónicas, el limitado recurso frente a la creciente demanda de servicios de salud, esto es un poco lo que hablamos inicialmente, ¿sí? Y esto tiene también un lado no solo del sistema de salud privado, sino también del sistema de salud de las obras sociales, ¿no? Esto es un tema muy, muy, muy caliente y que los que estén más involucrados en esto sabrán de los conflictos de idiomas, sabrán los conflictos de UPCN y de otras obras sociales, ¿no? De PAMI, ni hablar. La equidad y eficiencia frente a las medidas de salud, ¿sí? Esto también es un concepto que es muy importante y que siempre está dando vuelta en la agenda política de salud y de investigación a nivel mundial. Los nuevos indicadores demográficos de riesgos de enfermedades en general, ¿sí? El acceso universal a la salud, ese es uno de los temas también muy importantes en términos de salud pública a nivel mundial, no solo en la Argentina. La reducción de mortalidad infantil a nivel global es uno de los objetivos del nuevo milenio y es uno de los objetivos del desarrollo del nuevo milenio, la segunda etapa. El acelerado progreso del número de publicaciones científicas y tecnológicas, cómo saber qué información es adecuada y qué información se adecua a nuestros pacientes específicamente, ¿sí? Y por último, la traslación de los hallazgos de científicos a poblaciones específicas, ¿sí? Todo lo que es medicina traduccional o medicina traslacional. Estos son, de alguna manera, yo puse unos tópicos que son generales, pero hay un montón más, y son tópicos que están en agenda en la mayoría de los tomadores de decisiones de salud pública. En el caso de COVID, bueno, es algo sumamente interesante porque vivimos en el minuto a minuto de lo que es la investigación en salud en todo tipo de punto de vista, y esto es súper interesante. Y la idea es, yo acá hice un listado de preguntas, y lo interesante de esto es desde qué perspectiva uno va haciendo las preguntas. Y cuando hablamos de investigación en salud, y es algo que van a después tener una clase específica de esto, una de las cosas más importantes en investigación en general, en investigación en salud, que toma mucha relevancia, es el problema y la pregunta de investigación. Los investigadores que son más exitosos tienen una capacidad especial en identificar los problemas que ven los problemas mucho más rápido y mucho más adelantado en el tiempo que la mayoría de la población. Y tienen otra capacidad más que es plantear la pregunta correcta en el momento correcto y plantear el diseño correcto en el momento correcto. Todo eso que dicho por mí parece re fácil es sumamente complejo. Para mí, que soy un investigador en desarrollo, de alguna manera yo estoy haciendo mi carrera y haciéndome al andar, yo me doy cuenta que eso es una realidad, pero es súper difícil de lograr. Hay estrategias, hay un montón de caminos, pero esa es como una de las grandes cosas, lo que hace que un investigador o un grupo de investigación sea exitoso en salud. Entonces, yo acá hice un listado de preguntas, más que nada para de alguna manera ir jugando, ir mostrándoles distintas perspectivas que puede tener la pregunta, desde quién hace la pregunta. Entonces, es sumamente importante en términos de investigación en salud, desde dónde estamos parados cuando hacemos una pregunta. Una primera pregunta que puse es, ¿qué es el COVID-19? Y esta es una pregunta que todos nos hicimos, porque cuando empezamos a leer las noticias o cuando empezamos a leer algunos artículos científicos, nos encontramos con COVID-19 y uno quería saber qué era COVID-19, ¿no? Entonces, todos tuvimos seguramente alguna lectura inicial en la cual tratamos de descifrar qué era COVID-19.
En mi caso particular, yo, además de esa pregunta, me hice otra más, que es ¿cuándo se dio el nombre de COVID-19? ¿Y cuál era la diferencia entre SARS-CoV-2 y qué significaba SARS-CoV-2? Bueno, son preguntas que van surgiendo. Pero esta pregunta puede ser desde la perspectiva de un periodista, puede ser de la perspectiva de un amigo mío, abogado, que está mirando las noticias, o puede ser la perspectiva desde un investigador que hace virus respiratorio y que de repente se tiene que mudar o venía haciendo virus respiratorio y se tiene que mudar a tratar de investigar o entender la enfermedad ocasionada por SARS-CoV-2. Otra pregunta, ¿cómo se puede transmitir el coronavirus en el tren? Esta es una pregunta que me la hicieron a mí o que se generó en un panel de discusiones del Ministerio de Transporte, y fue una reunión para mí re bizarra porque yo la verdad que no tenía muchas, o sea, podía responder un montón de cosas, pero se hacían preguntas técnicas muy complejas y muy difíciles de responder. Creo que seguimos sin responderlas. Pero bueno, esa es una pregunta, por ejemplo, que la hace desde la perspectiva del Ministerio de Transporte, una pregunta técnica de un equipo de trabajo del Ministerio de Transporte. ¿Cuál es el uso más eficaz de protección de mucosa respiratoria? ¿No? Esta es una pregunta que todos estuvimos involucrados, todos estuvimos de lleno con esto. Estés donde estés, esta fue una pregunta que nos atravesó a todos, ¿sí? Es una pregunta que inclusive sigue siendo controversial, a pesar de que haber algunos artículos científicos de muy buena calidad que han respondido a esta pregunta, sigue siendo una pregunta sumamente controversial. Es una pregunta que también es desde la perspectiva del tomador de decisiones de salud, es una pregunta desde la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud, es una pregunta también sumamente válida y es una pregunta que me la hicieron hace poquito en un asado, un amigo, mientras estábamos ahí viendo dónde nos sentábamos cada uno para tratar de compartir, ¿no? ¿Cómo fomentar la capacidad de respuesta a la pandemia en Argentina, ya sea a través del diagnóstico, el control, la prevención, el tratamiento, el monitoreo y otros aspectos relacionados al COVID-19? Esta pregunta es una pregunta sumamente técnica, sumamente específica. Es una pregunta que no me la hice yo. Esta es una pregunta que la realizó la Agencia de Promoción Científica, es decir, dentro del Ministerio de Ciencia. Es una agencia que regula el patrocinio de estudios de investigación en relación a COVID, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta que hace el equipo que va a subsidiar estudios de investigación. ¿Cómo se debe diagramar la circulación de un hospital de tercer nivel pediátrico en presencia de casos de COVID-19? Esta es una pregunta que vivimos todos también en primera persona, salvo los R1, que por ahí la pasaron, no la vieron. Pero en mi caso particular, yo estaba de guardia un lunes, apareció el primer caso de sospechoso de COVID con los marcianos vestidos con los mamelucos. Toda la guardia se vació, de repente en la guardia había, no sé, 200 personas y de repente no había nadie. Y en el medio de eso, Celeste Samaruga, Laura Signa y yo preguntándonos qué hacíamos con la paciente y cómo circulábamos, ¿no? Entonces, eso también fue una pregunta que nos surgió a nosotros y que posteriormente lo que hicimos fue gatillarla y llevarla al equipo de dirección, y bueno, después el equipo de dirección, infectología, los residentes, todos terminaron de diagramar la circulación en el hospital. ¿Qué eficacia tiene la vacuna Sputnik 5 en adultos mayores de 65 años en Rusia en comparación a los placebos? Es una pregunta altamente técnica, es una pregunta que hace un tomador de decisión a la hora de decidir si vacuna a mayores de 65 años en su país o no, ¿sí? Y esta charla la hice antes de que saliera el estudio de eficacia de Sputnik. Así que no, es una pregunta sumamente importante, porque limpiándonos, más allá de que ahora estemos todos tranquilos y muchos de nosotros estemos vacunados con Sputnik, la verdad es que la decisión que tomó el gobierno de traer Sputnik fue una decisión netamente política, y salvo que ellos hayan tenido algún tipo de información, cosa que no creo, distinta, se la jugaron, ¿sí? Y les podía haber salido muy mal. Y les salió bien por suerte, creo. Todavía no lo sabemos. Última pregunta. ¿La presencia de anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 de más del 50% en los primeros 15 días de infección garantiza una evolución favorable de COVID-19 en adultos mayores de 80 años? Pregunta altamente técnica. Esta es una pregunta de investigación. Esta es una pregunta de un trial. O esta es una pregunta de un estudio de casos y controles muy, muy fino, ¿sí? Es una pregunta que tiene
una estructura pico, una estructura de población, intervención, comparación y medición de eventos. ¿Sí? Pero bueno, la idea es mostrarles de alguna manera cómo un tema que es COVID tiene distintas perspectivas de pensamiento, distintas perspectivas de pregunta y distintas perspectivas de observador, pensador o generador de preguntas, ¿no? Entonces, algo que a mí me parecía re importante transmitirles a ustedes, porque es algo que yo lo descubrí muy tarde, yo ya estaba haciendo un montón estaba haciendo investigación, y como que no terminaba de entender bien algunos funcionamientos. Y me parece que esto está bueno que ustedes lo sepan. Si no hacen nunca investigación, no pasa nada, y si quieren hacer algo, está bueno que lo tengan en cuenta a la hora de tratar de avanzar con los temas que ustedes elijan hacer. Y es de los actores involucrados en una investigación. Hay distintos actores, hay más que estos que están acá. Y la organización de esos actores puede cambiar de posiciones, pero básicamente a grandes rasgos, grandes actores. Primero son los financiadores, ¿sí? El grupo que está acá arriba. ¿Sí? Los financiadores son instituciones gubernamentales o no gubernamentales de gestión y promoción de investigación que básicamente lo que hacen es decidir dónde van a poner su dinero para realizar investigación. Ejemplos en la Argentina, el Ministerio de Salud, ¿sí? El Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Producción, a nivel internacional el Instituto de Salud de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la Fundación Bill and Melinda Gates, la Organización Mundial de la Salud, etc. Después tenemos institutos, ¿sí? o instituciones más correctamente dicha, donde se hace investigación. Y esto puede ser el Hospital Sor María Ludovica, el Hospital Garrahan, la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Leloir, el INVIRS, el IBIME o algún instituto extranjero de investigación. Y dentro de esos institutos hay equipos de investigación. Esos equipos de investigación están generalmente liderados por uno o más investigadores, generalmente hay un investigador líder, ¿sí? Y tienen su equipo de investigadores que tienen becarios doctorales, postdoctorales, investigadores junior, investigadores seniors, etc. Equipos de coordinadores logísticos, técnicos, administrativos y otros tipos de colaboradores dentro del equipo. ¿Sí? A su vez, si bien esto yo lo puse de una manera vertical, uno puede tener una organización horizontal de estas instituciones, es decir, más de un equipo de investigación puede estar colaborando para más de un proyecto científico subvencionado por más de una institución, y así podemos ir teniendo distintas formas de organización de los actores de investigación. Y acá no están puestos, pero que también son claramente importantes, no están puestos los sujetos de investigación o las unidades de análisis de los estudios, ¿no? Simplemente me centré en los actores involucrados en el proceso de investigación. Entonces la idea es tratar de ir viendo uno por uno o ir explorando un poco estos actores, ¿sí? Entonces, esto es re importante, porque más allá de que uno tenga una muy buena pregunta de investigación y que uno tenga una idea de un proyecto de investigación, muchas veces uno tiene que darle un marco teórico y un marco de aplicabilidad, ¿sí? Y muchas veces quien de alguna manera decide quién se va a investigar, esto es un poco fuerte, pero es en cierto modo una gran verdad, quien decide qué se debería investigar es quien financia la investigación. Y esta es la perspectiva del financiador. No es la única perspectiva. Uno puede obviar estas perspectivas, pero es una de las perspectivas que es importante, ¿sí? Porque son quienes van a pagar los estudios que uno diseña. Y esto va desde un diseño de un estudio muy simple de probablemente fichas epidemiológicas y compra una computadora y una impresora, hasta diseños de ensayos clínicos aleatorizados complejos que requieran la intervención de la farma o de más de una institución, ¿sí? Entonces, acá hay ejemplos de estrategias, de definición de temas estratégicos, hay un montón, pero bueno, a manera de ejemplo, yo por ejemplo les hablo de las convocatorias que hace la Agencia de Promoción Científica del Ministerio de Salud de la Nación o del Ministerio de Ciencia.
El Ministerio de Salud, por ejemplo, un ejemplo claro es las convocatorias de investigación que se llaman Salud Investiga, ¿sí? Que es una convocatoria que muchos de los que tutoreamos, estamos en el equipo de este programa, hemos participado ya sea mandando algún proyecto o ganando algún proyecto, y el contexto que ellos generalmente, o cómo arman ellos, básicamente define el Ministerio de Salud, define los temas, así como les hice la primera y la segunda diapositiva, los temas que son importantes en términos de salud pública o en términos de salud en la comunidad. Entonces ellos pueden decir, bueno, un tema importante, re importante, es la calidad en la atención primaria de la salud. ¿No? Es un tema grande. Ellos pueden a su vez armar subtópicos de importancia, pero ellos dicen, si vos querés presentar un tema, tiene que estar enmarcados en este problema. El problema es garantizar el acceso y la calidad de salud en el primer nivel de atención. Entonces, les cuento de ejemplo, yo, si bien no hago específicamente eso, no es mi área de investigación, dije, bueno, pero algo de lo que yo hago toca este tema. ¿Y qué es lo que yo hago que toca este tema? Yo hago mortalidad infantil, o yo investigo mortalidad infantil, no lo hago. Entonces, como yo investigo mortalidad infantil, una de las preguntas, la mortalidad infantil más la mortalidad infantil comunitaria, está muy ligada al acceso y a la calidad en el sistema de salud. Entonces yo me preguntaba, ¿cuáles son las demoras en las cuales las familias de los chicos que se mueren en las casas son sometidas? Entonces puede haber tres tipos de demora. Demora en el reconocimiento de los síntomas de los padres, demora en la llegada al sistema de salud, o la toma de decisión de, mirá, este bebé está respirando rápido, llevémoslo a la salita. Y por último, la demora del sistema de salud de dar una respuesta al problema de salud que tiene esa familia. Entonces, yo presenté ese proyecto y tuve una clasificación muy buena, pero uno de los revisores decidió de que una de las partes de ese protocolo no le convencía mucho, entonces me bajó unos puntos y no pude ganar ese estudio. Pero bueno, les pongo en marco de lo que a veces tenemos que hacer para subvencionar un estudio, porque acá hay algo importante. Yo tenía una idea que me parecía muy interesante, pero no la puedo realizar, porque esta idea implica llegar a las casas, hacer entrevistas a las familias, hay asistentes sociales que probablemente haya que pagarle viáticos, hay fotocopias que hay que pagar, hay un montón de cosas que hay que hacer y que requiere algún tipo de financiación para hacerla. No quiere decir que la investigación se pueda hacer sin financiación, se puede hacer, pero la verdad que es mucho más difícil. Entonces uno cuando tiene una buena idea, lo mejor que puede hacer es tratar de conseguir financiación. Si no la conseguís, bueno, y se puede hacer, el estudio se hace, pero es importante ese marco. Acá tengo otro ejemplo, que es un ejemplo casi de la vida real, es un poco modificado, pero y acá quiero la interacción de ustedes. El Ministerio de Salud de la Nación quiere evaluar la costo-efectividad del palivizumab, el Synagis, para la prevención de la infección grave por virus incisionales respiratorios en prematuros de edad gestacional de 32 a 35 semanas, y con 2 o más factores de riesgo. Esto es importante porque el palivizumab no está indicado en esta población. Entonces, el ministro de Salud de repente quiere reducir la mortalidad y quiere reducir la carga de hospitalizaciones por virus incisional respiratorio. Es una estrategia que generalmente los ministerios de salud quieren hacer. Entonces dicen, ¿qué pasa si yo en vez de pagar las becas IRAP y lo que sea, vacuno a los chicos de entre 32 y 35 semanas? ¿Va a reducir la mortalidad infantil por virus incisional respiratorio? Entonces, esta es una pregunta re válida de que se puede hacer un ministerio de salud. Entonces, ¿qué fuente de información de estas dos, A y B, y pongan en el chat, les parece a ustedes que si son ministros, están en el gabinete de Carla Bisotti, cuál de estos dos papers ustedes elegirían para tomar la decisión más adecuada con respecto a esta pregunta? Miren que abro el chat, ¿eh? No sé cómo, pero lo voy a abrir. ¿Cómo abro el chat? Ahí me aparece el chat. Bien, Kevin. ¿Contestó? ¿Qué más? Ah, perfecto. ¿Alguien dice B?
no hay mucha participación. Bueno, sí, perfecto. La opción correcta es la A, ¿sí? Y esto es importante porque... ¿me escuchan? Es un ruido raro. Sí. Qué bien que suena costo-efectividad. Sí, perfecto. Sí, Julio, tal cual. Esperen que se me... Está el láser ahí medio... Trato de apagar el láser. Bien. Sí, la pregunta correcta es la A, ¿sí? Y esto es re importante porque ya se vino repitiendo un montón de veces y no quiero ahondar mucho en esto. Más allá del ejemplo, es que no toda la bibliografía que está disponible para ustedes es lo mismo, ¿sí? Entonces, claramente uno tiene que adecuar a la pregunta que ustedes tienen para resolver la respuesta o el tipo de estudio que uno puede buscar. Y puede pasar de que ustedes tengan una pregunta de un paciente específico que no tenga respuesta en términos de publicaciones científicas. Y eso está re bueno porque en el marco de una patología que sea altamente prevalente, es un gatillo para generar una pregunta de investigación. ¿Sí? Segundo problema, es un problema también de la vida real. ¿Sí? La Alianza Global de Vacunas e Inmunizaciones, Gavi, que quiere determinar la priorización de investigación y desarrollo de 2 vacunas para disminuir la mortalidad infantil de causa infecciosa en países subdesarrollados de África subsahariana. Para la elección de esta vacuna necesitan determinar cuáles son las enfermedades de mayor mortalidad que mayor mortalidad infantil ocasionan. Entonces, ¿qué tipo de estudios, de acuerdo a lo que vieron en la clase pasada o lo que ya saben de la vida, ustedes elegirían para tomar esta decisión? Misma modalidad. 1, 2, 3 o 4. Y si alguno se anima a decir por qué. Uno. Bien, excelente. Bien. La respuesta correcta es estudios de carga de enfermedad y mortalidad por enfermedades infectocontagiosas. Entonces, esta es otra forma también que ustedes tienen para tratar de ver cómo los tomadores de decisiones van a ir llevando hacia qué tipo de estudios son necesarios realizar. Uno claramente puede hacer un ensayo clínico aleatorizado de la vacuna antidengue, pero en este caso, en este marco, no va a tener, o probablemente tenga un impacto secundario si es que el dengue es una enfermedad de alta prioridad, que lo es, ¿no? Pero no va, el punto 2 no va tanto a la pregunta específica que se plantea este organismo, ¿sí? Entonces, quienes aconsejan a los financiadores son los expertos. Y esta es una perspectiva muy interesante, que es la perspectiva del equipo de investigación, ¿sí? Entonces, también es un ejemplo que me parece súper interesante. Yo investigo virus incisional respiratorio, así que de lo que más puedo hablar y no mentirles es de esto, o puedo mentirles igual, pero trataría de que no. Entonces, hay una pregunta que se hacía a partir de los objetivos del nuevo milenio de reducir la mortalidad la mortalidad infantil en 2/3 a nivel mundial. Entonces, una de las preguntas que se empieza a hacer es, ¿cuál es la carga de mortalidad infantil por virus incisional respiratorio en el mundo? Y acá les voy a dar una perspectiva que es súper interesante, que es la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? País prototípico, primermundista, industrializado, y es quien dice que investigar a todo nivel. Entonces, si yo miro qué pasa en Estados Unidos con respecto al virus incisional respiratorio, ¿será que Estados Unidos me puede decir qué es lo que pasa con respecto a este virus a nivel mundial? Entonces, fíjense esto. Este es un estudio que lo que hacen es mapear todas las bases de datos digitales que hay en Estados Unidos y mapean todos los casos atribuidos de muerte por virus incisional respiratorio. Es decir, cuentan uno por uno los casos de fallecidos menores de 1 año por virus incisional respiratorio. Y fíjense los datos que son sumamente interesantes. Entre el 2000 y el 2011, fíjense en el cuadro de la izquierda, ¿sí? Entre el 2000 y el 2011, ustedes van viendo cómo se reduce la mortalidad por virus incisional respiratorio en Estados Unidos.
Pero lo que es más llamativo es los números redondos. 160 muertos, 47 muertos por virus incisional respiratorio en el 2011. Cuando vemos el número promedio de muertes, ¿sí?, entre el 2000 y el 2011 son aproximadamente 56 muertes anuales. Ahora, si yo les pregunto si ustedes son la Organización Mundial de la Salud o la Fundación Gavi, ¿no?, la Alianza Global por la Vacuna e Inmunizaciones, y tienen que decir si hacen una vacuna contra virus incisional respiratorio usando los datos de este estudio, lo que van a terminar diciendo es que no tiene ningún sentido investigar hacer una vacuna para virus incisional respiratorio si en una población de 3.8, casi 4 millones de habitantes se mueren 50. Entonces, no es desde el punto de vista de la carga de mortalidad infantil por virus incisional respiratorio, entonces uno dice, la verdad que no tiene ningún sentido, y esto es lo que ha pasado gran parte del tiempo, por la cual hoy no tenemos, hay otras cuestiones, pero por las cuales hoy no tenemos una vacuna contra virus incisional respiratorio, porque no es un problema de salud pública en países industrializados. Súper importante. Cuando vemos de qué se mueren estos chicos, ¿sí?, lo que vamos a ver es que fundamentalmente las causas de muerte son asociadas a enfermedades complejas. Cardiopatías congénitas, enfermedades neuromusculares, displasia broncopulmonar, prematurez extrema, etc. Esos pacientes son los que fallecen por virus incisional respiratorio en los países industrializados. Entonces, en realidad, cuando uno ve eso, la intervención contra virus incisional respiratorio no tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué pasa cuando cambiamos la perspectiva y empezamos a ver la perspectiva de los países periféricos? Este es un estudio que hicimos entre el 2011 y el 2013, del cual participaron un montón de personas, de médicos y residentes del Hospital de Niños de La Plata, porque fue uno de los estudios, uno de los sitios que ha enrolado pacientes. Fíjense, por acá está Guadalupe Fernández Gago, por ahí está Rodrigo Ewes, debe estar por ahí, estoy yo, bueno, y hay otros autores más que han participado de este estudio, ¿sí? Y en este estudio lo que nosotros determinamos es que la carga de mortalidad por virus incisional respiratorio es mucho más alta, ¿sí? La tasa de mortalidad infantil en 2 hospitales del conurbano sur era de 0,28 por 1000. Esto quiere decir que si trasladamos, y esto trasladen a números, hagan el cálculo, si en 0,28 tenemos en 1000, si trasladamos a los números de Estados Unidos en 3.8 millones de recién nacidos vivos, saquen la cuenta de cuántos se morirían si nosotros tuviéramos la población de Estados Unidos. Saquen la cuenta de lo que pasaría en la India, lo que pasaría en China o lo que pasaría en Nigeria. Entonces, esto es sumamente interesante porque de repente se demuestra que en realidad el virus incisional respiratorio es un problema de salud pública, ¿sí? Lo que pasa es que no es un problema de salud pública de los países industrializados, es un problema de salud pública de los países periféricos. El 99,9% de las muertes por virus incisional respiratorio se producen en países pobres. Este es el paper que muestra que estas muertes se producen en países pobres. Y fíjense que se determina que alrededor del mundo fallecen alrededor de 118.000 chicos por virus incisional respiratorio. Y esto, dentro de este grupo de investigación estamos nosotros, ¿sí? Participamos nosotros. Entonces, ¿cómo de repente, a partir de un problema de investigación, de una pregunta que desde la perspectiva de los países industrializados no tiene mucho sentido de algún tipo de intervención, desde la perspectiva de los países periféricos? Entonces, este estudio fue clave para que después la Fundación Gavi planteara de que es urgente la confección o la realización de una vacuna contra virus incisional respiratorio. Entonces, virus incisional respiratorio pasa a ser, ¿no? Acá, fíjense, Gavi, esta institución lo que hace es, dice, bueno, ¿qué vacunas son importantes de que se desarrollen? ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto es lo que de alguna manera motiva a los financiadores a decir, bueno, acá es donde tengo que poner plata. Si yo quiero reducir la mortalidad infantil de verdad, tengo que poner plata en estas vacunas. Y ni hablar, no hablemos de todos los otros determinantes de mortalidad que no son biológicos, ¿no? Pero bueno, en este caso, bueno, tenemos que tener una vacuna contra dengue, tenemos tener una vacuna efectiva y eficaz y costo efectiva contra el cólera, contra la fiebre tifoidea, y aparece virus incisional respiratorio dentro de este contexto.
Esto es también algo sumamente interesante, que este gráfico lo que muestra es dónde invertir para obtener publicaciones de alto impacto. Este es un estudio que hizo un grupo de ingleses que decía, bueno, esto está re bueno porque esto les dice a los financiadores, mira, porque siempre ganan los países industrializados los subsidios. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a salir de la cueva de que la ciencia de Estados Unidos es la mejor? Y fíjense el color de Estados Unidos y fíjense el color de Argentina. Fíjense que Argentina y Chile, invertir un peso o un dólar en Argentina y en Chile es mucho más costo efectiva para tener un estudio de alto impacto en salud que Estados Unidos. Fíjense que nosotros tenemos un score de 9, Chile tiene de 30 y Estados Unidos de 7. ¿Sí? Perdón, Estados Unidos menos, de 2. Fíjense la plata que se gasta en Estados Unidos para hacer investigación que no va a tener ningún impacto en términos de salud pública. ¿Sí? Entonces, y acá hay otra cuestión, expectativa versus realidad. Yo cuando empecé a hacer investigación tenía la expectativa de la imagen de la izquierda y de repente me encontré con un laboratorio parecido al de la derecha. Pero no me intimidó y seguí. Y bueno, la idea ahora es un poco hablar de cómo investigar con escasos recursos, porque es posible. ¿Es posible investigar sin subsidios? Sí, es posible investigar sin subsidios. Bueno, va a haber algunas cosas que tendremos que pagar de bolsillo, tendremos que ser muy inteligentes para reducir de alguna manera al máximo el costo o tratar de que sea costo cero, cosa que es muy difícil, pero bueno, es posible. ¿Sí? Entonces, les voy a contar brevemente una anécdota de cómo se hizo un estudio de investigación. Acá verán, me voy a poner un láser de nuevo. Acá ven un Rodrigo Ewes de cerca de 29, 28 años, yo también de 29, 28 años, Emilia Gutiérrez Meyer también, éramos muy jovencitos, éramos como ustedes. Yo no puedo creer cómo pasa el tiempo, pero bueno. Y en el cual nosotros nos encontramos en un programa muy parecido al que están ustedes. Un programa de desarrollo de investigadores pediátricos que estaba subsidiado por el Ministerio de Ciencia, se realizaba en la Fundación Infant, que bueno, fue el inicio de mi trabajo acá. Y nosotros estamos haciendo un programa igual de ustedes, con clases iguales a ustedes, inclusive les diría que hasta de menos calidad a las que teníamos en ese momento, pero de repente surge la pandemia H1N1. ¿Sí? Surge la pandemia H1N1 y lo que hicimos es, todos los que estamos en la red de investigación, en este programa, empezamos a recolectar datos de lo que pasaba en cada uno de los hospitales. Y esto nos llevó a, en equipo y con muy bajo costo, publicar uno de los primeros artículos científicos de impacto de carga de enfermedad de H1N1 en población pediátrica a nivel mundial. Y fuimos un poco privilegiados, no solo porque teníamos esta red y porque había líderes, personas sumamente lúcidas, como les digo a ustedes, de que vieron el problema antes de que el resto, vieron la oportunidad, vieron la pregunta correcta, hicieron el diseño del estudio correcto y salió publicada en Instagram. ¿Sí? Y lo que determinamos mediante ese estudio es, bueno, hicimos la descripción de las hospitalizaciones, pero lo más interesante es que cuando veíamos quiénes se morían en la población pediátrica, contraintuitivamente a lo que nosotros pensábamos, que se iban a morir los bebés más chiquititos, como pasaban el virus respiratorio, y los que fallecían eran chicos más grandes. Y fíjense el impacto que tuvo eso, que hoy en día la recomendación de vacunación contra influenza se hace en chicos de más de 6 meses. Fíjense hasta dónde llegó una idea en términos de salud pública. Esto es un ejemplo concreto de algo que vivimos nosotros con respecto a la pandemia H1N1. Y acá va, esto es algo muy personal, puede estar totalmente cargado de sesgos, pero yo traté de ver en mi corta experiencia en investigación y en mis muchos problemas que tuve para hacer esto, cuáles eran los tips que yo les podía pasar a ustedes para tratar de cómo hacer una investigación de bajo costo y de alto impacto, porque es eso, investigación de bajo costo y alto impacto. Y cuando digo alto impacto me refiero a no salir en las noticias, sino, o sí, igual no importa, sino que tenga un impacto en términos de decisiones de salud para la población en la cual estoy haciendo este estudio. Es decir, si yo de repente
hago un estudio de bajo costo y determino que el glifosato tiene una relación directa con la LMA, por decirlo, en esta población específica, entonces eso es una bomba de acá a la China y puede llegar a ser una revolución en términos de salud pública, ¿sí? Entonces, los tips que yo tengo, bueno, lo primero es desarrollar una capacidad de observación detallada del contexto asistencial. Me parece que en eso, el que hace una residencia de clínica pediátrica, una residencia de bioquímica, está en el hospital, el que está en el hospital, de alguna manera, eso es algo que lo puede desarrollar. Y es más, si uno lo desarrolla de manera consciente, no solo va a ser un buen investigador, sino va a ser un muy buen médico, ¿sí? Desarrollar una capacidad muy, muy fina de observación detallada de todo el contexto asistencial y por sobre todo el contexto de los pacientes a los cuales atendemos, ¿sí? Desde los factores de riesgo que puede tener el paciente, los factores de riesgo ambiental, los factores de riesgo familiares, cómo atendimos nosotros, hacer un mea culpa de cada paso de las decisiones que hemos tomado en salud, en nuestra práctica asistencial, puede ser clave para desarrollar un trabajo de investigación. Después hacer una primera aproximación del planteo del problema, esto lo pueden hacer como mejor les parezca, ¿sí? Y después eso debería ir tomando forma de una pregunta de investigación, ¿sí? Que después vamos a ver específicamente y técnicamente cómo se hace. Y después hacer una búsqueda bibliográfica, que ya más o menos hicieron algunas búsquedas, yo sé que muchos de ustedes hacen muy buenas búsquedas, es tratar de hacer una búsqueda, y después viene una parte que es muy difícil, que es tratar de leer de una manera muy crítica lo que la búsqueda que hicieron, ¿sí? De los papers que encontraron. Después, crear un equipo de trabajo, discutir, pensar, hacer un poco de tormenta de ideas y decir muchas pavadas, equivocarse un montón, para tratar de, por sobre todo, ir refinando la pregunta de investigación y refinando el espectro del problema que ustedes identificaron mediante la observación. Y después empezar a pensar de los posibles diseños para resolver esa pregunta de investigación, ¿sí? De todos, si yo me tengo que quedar con algo, inclusive con un consejo que me dieron, me parece que es el que me gustaría transmitirle a ustedes. Porque como les dije anteriormente, si ustedes desarrollan una capacidad súper crítica y deconstruida en lo posible de observación del contexto de la circunstancia asistencial, va a ser clave no solo para que, si no hacen investigación, bueno, no importa, va a ser clave para que ustedes sean muy buenos profesionales de salud, ¿sí? Y para que el día que tengan que golpear la puerta a los tomadores de decisiones, lo hagan con argumentos sumamente válidos. Entonces yo, si les tengo que dejar un consejo de toda esta charla, yo creo que sí. Y acá les voy a contar una experiencia que tuve con Néstor Pérez. Néstor Pérez, recientemente fallecido, fue de inmunología, corregime después, Lore, si lo nombré bien, pero bueno, Néstor fue el maestro de muchos de nosotros en términos de investigación, en términos de pensamiento crítico, un tipo realmente lúcido y brillante y muy generoso como maestro, digamos. Y te voy a contar esta anécdota porque me pareció súper interesante y a mí me generó algo muy bueno en mi cabeza, que es Néstor, cuando le venían consultas de infectología con respecto a los chicos que fallecían de meningococcemia o lo que le pasaba a él, lo que me contó que le pasaba a él es que cada vez que le con una meningococcemia en la sala, podés venir a verlo, entonces Néstor iba y muchas veces le pasaba que llegaba y el bebé había fallecido. Eso, y decía, che, ¿y qué Z-score tenía de peso? ¿Qué peso y qué talla tenía? Era un bebé gordito, ¿no? Y los residentes lo miraban así, sí, ¿cómo sabe, doctor? Entonces, él lo que decía es que siempre y acá esto lo saqué textualmente del paper, él lo que dice es que si bien en las enfermedades infecciosas severas generalmente están asociadas con desnutrición, no fue la impresión clínica de la observación cotidiana que tanto él como el equipo de
de inmunología y de infectología tenían con respecto a la infección por meningocócica. Entonces, en nuestra experiencia, ponen en el paper, los bebés y niños pequeños se mueren por meningococcemia, no tenían buen aspecto nutricional. ¿Sí? Y esto, que era algo observacional, intuitivo, lo transformaron en un estudio, diseñaron un estudio muy simple, un estudio que no tuvo financiación, totalmente cero financiación, super low cost, y con un impacto sumamente interesante, porque fíjense, estas son la distribución de los pesos de los chicos que tuvieron infección no severa por meningococo, y los chicos que tuvieron infección severa y que fallecieron por meningococcemia. Fíjense que la distribución del peso está más tirada a la derecha, quiere decir que tenían mejor estatus ponderal que los chicos que tenían infección no severa. Yo cuando leí este paper, en el momento estaba rotando por Inmuno, fíjense que se publicó en Archive of Disease in Childhood, que es una revista bastante importante dentro de pediatría. Le digo, Néstor, qué buen paper, ¿y cómo sigue la historia? Me dice, no, bueno, hasta acá llegamos, me dice, porque no conseguimos financiación para ahondar más precisamente en la pregunta. Entonces, bueno, como yo estaba cursando Inmuno, empecé a preguntarle, bueno, che, ¿qué vía es la que puede estar afectada? ¿Estará afectada interferona? Entonces empezamos a jugar un poco con eso, quedó en la nada, pero fíjense que una observación detallada de las circunstancias gatilló un estudio que tuvo como fin una publicación de alto impacto en pediatría. Bueno, como para finalizar y siguiendo un poco la línea de consejos, me siento un viejo, pero la clave para hacer investigación es empezar a empoderarnos. ¿Sí? Y acá les regalo una frase de Galeano, que no es una frase, es parafraseada de Galeano, porque en realidad es una frase que es una metáfora africana, ¿sí? Que dice que hasta los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros seguimos esperando de que otros hagan investigación de nuestra población y nos digan qué hacer con nuestra población para mantenerla en salud, digamos, nos estábamos equivocando gravemente. Si nosotros tratamos de entender qué le pasa a los chicos de Villa Elvira leyendo los papers de Pediatrics de Estados Unidos, estamos errando gravemente. Entonces, para entender qué le pasa a nuestra población, tenemos que entender qué pasa a los pacientes de nuestra población. Y creo que eso es, vuelvo a repetir, lo que los va a hacer a ustedes mejores profesionales de salud, dar mejor asistencia a sus pacientes, y si hacen investigación, van a ser muy buenos investigadores. Bueno, preguntas, dudas. Hasta acá llegué. Muchas gracias, Mauricio, hermosa la charla, ojalá la hayan disfrutado, y estaría bueno si tienen preguntas que lo aprovechen a Mauricio para hacérselas ahora. Pueden hacerlas por el chat si quieren y las leemos, o abrir los micrófonos. Nos conocemos, pueden preguntar, no pasa nada. Nos conocemos todos, no pasa nada, y bueno, tampoco hay mucho para errarle acá. Cualquier pregunta es válida, y bueno, digamos, acá hay otra cosa que a mí me gustaría, de paso, seguir sembrando en ustedes, es que si el bichito de la investigación anda dando vueltas por sus cabezas y sobre todo por sus corazones, métanle ficha, digamos. Se necesita, la verdad que se necesita. Sus pacientes lo necesitan. Y yo eso me di cuenta cuando era residente, me di cuenta que me daba cuenta muchas veces que no le podía dar la mejor asistencia, que yo no era lo suficientemente bueno para ellos, y no era lo suficientemente bueno porque no los entendía. Y todavía me pasa, ¿eh? Todavía me pasa que todavía no termino de entender bien qué le pasa a un montón de familias. Y esto me llevó de alguna manera que, como les contaba anteriormente, yo hago un estudio de investigación de mortalidad por virus sincicial respiratorio a nivel domiciliario, me llevó a las casas. O sea, yo terminé en las casas, en las villas, me metí a la villa, a las casas de estas familias, que son nuestros pacientes, porque son los mismos pacientes que estamos atendiendo nosotros, muchos de ellos eran de Tiovita,
y estaba ahí en la casa con ellos, hablando. Está bueno porque ver de dónde vienen nuestros pacientes a veces inclusive hacen de que nosotros tengamos en cuenta qué les vamos a decir a nuestros pacientes. Porque ahí te das cuenta de que muchas veces nosotros somos muy, muy exigentes y bastante violentos con nuestros pacientes y no sabemos en el contexto en el que viven, ¿sí? Muchos de nuestros pacientes no tienen ni el 1% de lo que tenemos nosotros. Entonces, también está bueno eso. Se dediquen a lo que se dediquen, digamos. Aunque hagan consultorio externo, privado. Si ustedes tienen una pequeña base de datos, empezar a entender, también pueden detectar problemas mucho más rápido que otra gente, ¿sí? Y bueno, nada, los invito a pensar de esa manera, si les gusta, y si tienen preguntas, después, bueno, me mandan al mail, la mayoría tienen mi celular, me mandan y, bueno, con todo gusto les contestaré. Creo que no hay preguntas, ¿no? Bueno, muy bien, Mauricio. Muchas gracias por la charla. Un éxito de convocatoria, así que... Muy bueno. En ese sentido. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Vale, chao, chao.